hay una encuesta que Ipsos realizó que nos dice que el 40% de peruanos escoge su voto una semana antes y que el 22% un día antes de la elección. Ujú. Ese es el contexto del trabajo. Y la primera pregunta es que si podríamos decir que este patrón se mantiene y si se ha intensificado hoy en día. Lo que sucede es que nosotros, yo diría, por lo menos desde la década del 90, por lo menos, mira cuántos años, ¿no? Desde el inicio del gobierno de Fujimori, eh, o, claro, la candidatura, el hecho de que Fujimori entre pues al terreno político, crea esa fractura respecto a decir o no decirle la verdad a los electores, ¿no? Él le gana a Vargas Llosa porque no dice lo que va a hacer, y una vez que llega al poder, hace lo que Vargas Llosa había dicho que iba a hacer. Claro. Es decir, Vargas Llosa perdió por ser honesto. Entonces, a partir de ahí, podríamos decir que venimos votando por el mal menor. Entonces, ahora en el Perú, nosotros no destacamos precisamente por planificar, ¿ah? Y eso lo ves uno en el fútbol, lo ves en el ámbito laboral, en cuestiones académicas. Entonces, no es que seamos pues muy puntuales, que digamos o que planifiquemos mucho. Entonces, por ahí tú puedes tener otras razones por las cuales también postergaríamos, ¿no? Ahora, las elecciones son obligatorias y si no vas, te multan, ¿no? Entonces, el índice en las últimas elecciones ha sido alto de la gente que no ha ido, ¿no? Entonces, ha preferido pagar su multa, sea por el COVID, sea porque Ujú. simplemente no estaba convencido por ninguno de los candidatos, ¿no? Ahora, esa situación, que vamos a una disyuntiva, dos situaciones límites, dos candidatos límites, eso es normal, digamos, ¿no? Ahora, tú me dices si eso se mantendría en el caso de las siguientes elecciones, o en el caso de las elecciones para el alcalde o para presidenciales, de aquí a 4 años. No, nosotros, la pregunta va más por si podemos hablar de esta situación como un patrón cultural de la sociedad peruana, si se mantiene en la sociedad esto, si se ha Sí, intensificado tal vez. yo diría que, mira, vamos a hablar un poco voy a hacer mm, voy a hablar del futuro, ¿ya? Eh, sí, quien sea el siguiente presidente o en las siguientes elecciones, definitivamente, lo que pasa es que en el Perú sucede algo, que cuando crees que ya pasó el límite de algo, vamos a decir lo peor de alguna manera, sucede algo que es lo peor, que supera eso. Claro. Eso solamente ocurre en el Perú. Entonces, no sé quién será el candidato en las siguientes elecciones, ya hay algunas voladas de quién sería, aparentemente el partido oficialista, por lo menos algunos medios eh, no oficiales, digamos, porque están en cable, dicen eso de hace varios meses. Pero mi primera impresión es que sí va a haber cierta desilusión luego de lo que ha pasado ahora. Y eso te podría dar cierta esperanza, cierto margen de esperanza, ¿no? De repente ahora sí el peruano va a cambiar su intención de voto, ¿no? Como tú Claro. sugieres. Claro. Pero a lo mejor puede agudizarse también. Puede producir que la intención baje más todavía. Entonces, los, el voto blanco o el ausentismo sea mayúsculo tal vez. Y tiene que ver también un poco con, aunque no parezca relacionado con las elecciones para alcaldes, ¿no? Entonces, queda claro que tanto en el terreno político, en estos 2 últimos años, 3 años, toda la pandemia prácticamente, hay un tema de intereses y el ciudadano ya se da cuenta de eso. Ya se da cuenta y entonces podríamos decir que el siguiente candidato la va a tener muy difícil. Entonces, la lógica diría, ya no vamos a tener 8 o 9 candidatos, sino solamente 2 o 3. Pero volvemos a lo mismo. Perú, pues, es un país donde todo ocurre. Parece una película de Tim Burton, de todo ocurre en el Perú. Entonces,
Yo creo que no podemos vaticinar con certeza si es que se va a reducir eso o si es que se va a agudizar, porque cualquiera de los escenarios es posible. Va a haber un desencanto, pero eso no garantiza que necesariamente ahora sí todos vayan a las urnas dispuestos a votar y, digamos, convencidos de el candidato que han elegido, ¿no? Creo que Claro. es realmente, es que es Perú, pues, ¿no? Cualquier cosa puede ocurrir realmente en el país. Realmente esa es la verdad. Y justo con este desinterés, que obviamente es una de las razones por las que el peruano llega y dice, ah, bueno, yo voto por este o el día anterior, ¿tú crees que hayan otras razones también fuera del desinterés? Bueno, hay autores que plantean que el peruano, que nunca hemos tenido identidad. Yo sé que hay sociólogos que en ese momento se le van a erizar pues, los pelos, van a decir, pero ¿qué está hablando? Este profesor, ¿qué habla, no? Está loco, este flaco, o sea, ¿cómo va a decir eso? Somos consumidores, ¿no? Entonces, yo lo he dicho en clase varias veces, nuestra reacción habla en plural, ¿no? Frente a los venezolanos, por Ujú. ejemplo, no es porque nosotros tengamos una identidad, sino a lo mejor porque no tenemos una identidad y los venezolanos sí tienen, pues una. Entonces, Claro, eso nos hace poner un poco en alerta, ¿no? Pero no porque tengamos una identidad, sino porque no carecemos de una. Entonces, una razón sería esa. Y eso viene por lo menos desde la guerra con Chile, por lo menos, digamos, ¿no? Entonces, ahora, cada vez más, tú sabes que todo este tema identitario se diluye más debido a ujú, globalización, a las redes claro, sí. sociales, esos mecanismos, pues, de control, ¿no? Entonces, uno podría hacer eso, ¿no? Ahora, Lima, sobre todo, es muy particular, es una ciudad muy sui generis, ¿no? La informalidad, tenemos una informalidad que está por lo menos en el año 80, y, por ejemplo, en el caso de las calles, si te ayuda este dato, estamos retrocediendo a la década de los 80, ¿no? Con todo el fenómeno migratorio, de Ujú. informalidad. Entonces, algo que define y te puede ayudar a ir en la respuesta es que somos mutantes, que siempre estamos cambiando los limeños. Y somos transgresores por naturaleza. Siempre estamos transgrediendo las normas, creando nuevas normas para sacarle la vuelta, o antinormas si quieres, ¿no? Para sacarle la vuelta a la ley, a lo que está establecido, ¿no? Sí, claro, claro. Nosotros también planteamos como una de las razones, que esto lo recogimos de una entrevista anterior que le hicimos a Guillermo Loli. Él nos dijo que una de las razones por las que el peruano decide tan tarde es porque suele cambiar de opinión mucho. Y esto él lo llamaba como voto perdido, que es cuando tú en las encuestas ves que el candidato por el que tú quieres votar se encuentra muy abajo, es decir, ya sabes que no va a ganar, dices, pucha, ya para qué voy a votar por este, no, mejor me pasa uno que esté peleándola. ¿Tú crees que esto influye realmente? Bueno, lo que sí es, definitivamente lo que sí influye, diría yo, un poco alejándome de esa posición, es este efecto que produce en los medios, ¿no? En Ujú. este caso, TikTok, Instagram, Facebook, ¿no? Colocan a tal candidato puntero y efectivamente, no dice pues la suerte ya está echada, ya que vamos a pelear, ya igual va a ganar, ¿no? Entonces vicio mi voto porque sé pues mi voto no va a poder aportar mucho, pues, ¿no? Y habrán quienes digan, no, pero igual tu voto cuenta, ¿no? Entonces, sí hay una Claro, influencia en ese sentido, clara, pero también no descartemos lo otro que ya también viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Que la gente no suele revelar, sobre todo si es un candidato que ha sido muy vapuleado y cuestionado, no revela por quién va a votar. Hay un no voto dice, claro. escondido ahí que es Ujú. representa, digamos, si quieres, un poco como somos, ¿no? No somos capaces de decir realmente, oye, sí, voy a votar por tal persona, ¿no? Porque sabemos que vamos a ser blanco de críticas, ¿no? Entonces, eso también te puede ayudar, ¿no? A responder eso. ¿Y tú crees que hay personas que por tanta crítica pueden llegar a cambiar su voto? Sí podría ocurrir, o sea, sí podría ocurrir, ¿no? Que migren, digamos, ¿no? El voto golondrino, si quieres, ¿no? Que se van de pronto a otra facción, pues, ¿no?
Ujú. Es cierto que el peruano es muy ambivalente, es ambivalente, efectivamente, ¿no? Es ambivalente y un poco va a variar eso, su estado de ánimo pues depende de cuestiones pues tan frágiles como un partido, el día del pollo a la brasa, el día del ceviche, ¿no? Entonces, no pareciera que hubiesen, digamos, columnas vertebrales sólidas dentro o que sostengan sus decisiones. No pareciera eso. Eh, de pronto puede ganar un outsider, como ganó Fujimori, digamos, ¿no? Y Claro. como ha pasado ahora. Ganó alguien que nadie esperaba, el que nadie esperó. Ujú. Esto... Pero la pregunta no es esa, la pregunta es más bien, ¿por qué ganó? Ganó porque la otra, no querían votar por otra persona, pues. Ha Metió ganado por otro, eso, en claro. realidad, pues. Sí, entonces volvemos un poco al tema anterior, pues, ¿no? El tema de nos colocan en tal situación que uno no sabe qué hacer y se ve obligado a elegir, como te decía, por el mal menor, ¿no? Y la siguiente pregunta que también tenemos planteada es si justamente como también las encuestas, ¿no? Que al ver que tu candidato está perdido, dices tu voto, cosas así, es una de las razones que también nosotros planteamos es si influyen los líderes de opinión. Es decir, pero líderes de opinión puede ser en la prensa, puede ser personaje de la farándula, por ejemplo, cuando la selección salió a apoyar a cierto Mm. partido. ¿Tú crees que influye o qué tanto influyen los líderes de opinión? Yo creo que sí influyen, definitivamente, ¿no? Es decir, crean corrientes de opinión. Y Claro. claro, está bien que hagas la aclaración porque puede ser, pues, un actor, Ujú. una modelo, un conductor, comunicador, no necesariamente los líderes de opinión oficiales, ¿no? Periodistas, no necesariamente. Ujú. Sí puede influenciar de momento y tú compartes el TikTok, compartes la información, pero no necesariamente se va a reflejar eso en las urnas. No sé si me dejo entender, porque lo viral Entiendo, es entiendo. precisamente algo que es bien volátil, pues. Es bien volátil. Entonces, te emociona, sí, 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 pero con esa misma, ese mismo ímpetu puede hacer también que al día siguiente te enamores de alguien más. Claro. Entonces, no creo que sea determinante, pero sí, de momento, sí, pues de pronto estás en la cola antes de entrar y recibes un TikTok o te dicen que el candidato en realidad tiene una denuncia por abuso doméstico. Entonces no vas a votar por él, pues, ¿no? Algo así, pues, ¿no? Sí. Claro, porque el peruano tiende a cambiar su opinión, como nos decías, porque no tiene identidad al toque, ¿no? Oscila, ¿no? Oscila fácilmente, oscila, ¿no? Sí, está No oscilando sé, siempre. pero entonces, estos personajes sí podrían influir. ¿Tienes alguna idea de cuál podría influir más? Depende de la persona. Lo que pasa es que ahí tendrías tú que ver estratos sociales, grupos sociales, Claro. líderes, digamos, por poner un ejemplo, ¿no? Si leen, una cosa es que la gente que lee el comercio, la gente que lee Perú 21, ¿no? Ujú. Y determinados columnistas, que eventualmente también son TikTokers, o Instagramers, o YouTubers, difunden información y ya pasó antes de que cayera Merino. Digamos, gente de medios, cuando digo medios me refiero no necesariamente conocidos, o gente de la farándula, si quieres, Ujú. apoyando y motivando a los jóvenes que salgan a las calles, ¿no? Para que renuncie Merino. Entonces, claro, ¿y Claro. dónde los sigan? Estaban en España, estaban en Estados Unidos, pero estaban en su ventana, pero en la ventana de Instagram, pues no, entonces qué fácil decir eso, no, sí, renuncia, sal, Claro. etcétera, pero Ya, estaban ya. lejos. Ujú. Entonces, como suele pasar, son los TikTokers, digamos, que tienen cierta representatividad, peso mediático. Sin embargo, tampoco descartes, pues, gente como este par de esos muchachos de hablando no sé cuantitos, que Claro. improvisan todo, ¿no? O si quieres, gente más cercana al ciudadano común y corriente también, porque han ganado peso a lo largo de los años, hay que decirlo, ¿no? Ujú. Entonces, podría haber también por ahí una corriente, ¿no? De opinión.